Bienvenidos a su canal, querida gente de YouTube, donde usted podrá aprender cada video un nuevo tema sobre lo que es matemáticas. En este caso, tenemos los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas y una secante. Por ejemplo, una variedad de ángulos que se forman son los ángulos correspondientes. En este caso, tenemos los ángulos marcados con rojo, donde tenemos el ángulo alfa y el ángulo teta. Su propiedad es que son de igual medida, son llamados congruentes, miden lo mismo. También vemos en este gráfico los ángulos que tienen el mismo color, también son ángulos correspondientes y cumplen con la misma propiedad, miden lo mismo. Tenemos los ángulos verdes, son correspondientes, los rojos también, los ángulos amarillos y los ángulos marcados con plomo. Y acá tenemos los ángulos de igual color, son correspondientes entre sí y miden lo mismo, siendo la recta L1 paralela con la recta L2. Otro tipo de ángulos que se forman entre dos rectas paralelas y una secante son los llamados alternos internos, graficados en este caso con color rojo. Y la propiedad es que ambos son congruentes, miden lo mismo, al igual que los ángulos marcados en color amarillo, también son alternos internos y miden lo mismo, congruentes. Otra variedad de ángulos son los ángulos llamados conjugados internos y cumplen con la propiedad de que la sumatoria de dichos ángulos es 180, es decir, son suplementarios. Tenemos los dos ángulos marcados en rojo, son conjugados internos y su suma es 180. Lo mismo acá podemos ver los ángulos de color amarillo, también son conjugados internos y su suma es 180. Ahora veremos otra variedad de ángulos que se forman entre dos rectas secantes, dos rectas paralelas y una secante. Tenemos los ángulos alternos externos. También la propiedad es que son congruentes, miden lo mismo. Tenemos las dos rectas paralelas y la secante, los ángulos que se ubican hacia afuera y en estas posiciones son alternos externos, en rojo. Lo mismo tenemos los ángulos en amarillo, también son alternos externos y su propiedad es que son congruentes, miden lo mismo. Ahora tenemos los ángulos conjugados externos, también hacia el exterior de las rectas paralelas, y acá tenemos marcado en rojo. La suma de dichos ángulos también es 180, son suplementarios. Los ángulos marcados en amarillo también son conjugados externos y su suma es 180 grados, son suplementarios. Tenemos unas propiedades generales adicionales. Por ejemplo, en este caso, la llamada propiedad que se forma por este ángulo dado entre dos rectas paralelas. Tenemos el ángulo X es la suma de los ángulos alfa más teta. La segunda propiedad, tenemos una recta secante y dos rectas paralelas. Si vemos que trazamos la bisectriz de cada uno de estos ángulos alternos y conjugados internos, tenemos que el ángulo X es igual a 90 grados, es decir, es un ángulo recto, siempre y cuando sean dos bisectrices. La tercera propiedad, tenemos que la suma del ángulo A más B más C es igual a la suma de los ángulos en verde, alfa más teta. A esta propiedad se le conoce como la propiedad del serruchito. La siguiente propiedad es que, por ejemplo, tenemos esta secuencia de ángulos. La suma del ángulo alfa más beta más gamma más teta es igual a 180. Muy bien. Ahora vamos a unos ejemplos que vamos a desarrollar. Bien. Nos piden hallar el ángulo X si la recta L1 es paralela a la recta L2. En este caso, por ejemplo,
nosotros lo que tenemos que hallar es lo siguiente: la medida del ángulo X. Para lo cual, acá vamos a aplicar una de las propiedades. Por ejemplo, este ángulo de acá sería, ya que todo es un ángulo rectilíneo, todo mide 180, entonces este es el ángulo suplementario, es decir, este ángulo mide 180 grados menos 3m. Muy bien, además este ángulo de acá mide, ya que todo vale 90, es un ángulo recto, 90 menos el ángulo m, 90 grados menos m. Muy bien, eso nos va a ayudar a trabajar el problema. Entonces, aplicamos la primera propiedad. 100 grados, este ángulo de acá, es la suma de m más 180 menos 3m. Es igual a m más 180 menos 3m. Muy bien, con esto vamos a detallar. Transponiendo todo al primer miembro, tenemos 3m menos m positivo es igual a 180 grados menos 100 grados. 3m le restamos un m, nos quedaría 2m. Es igual a 180 menos 100 grados es igual a 80 grados. Concluyéndose que el valor del ángulo m es 80 entre 2, es decir, 40 grados. No nos han pedido el valor de m, pero nos va a apoyar para poder calcular el valor de x. Nosotros sabemos que esto también es un ángulo llano rectilíneo, o sea, de 180 grados. Entonces decimos, para concluir, x más 90 grados menos m es igual a 180 grados. Pero ya tenemos el valor previamente que hemos hallado de m. Entonces decimos x más 90 grados menos el valor de m, que es 40 grados, es igual a 180 grados. Muy bien, x más 90 le quitamos 40, 50 grados. Es igual a 180 grados. Y por transposición obtenemos que x es igual a 180 grados menos 50 grados. X es igual a 130 grados, que es el valor que nos pedían encontrar. Muy bien, en este segundo ejemplo tenemos, si las rectas P y Q son paralelas y además alfa más θ es igual a 70 grados, alfa más θ es igual a 70 grados, hallar x. Muy bien, este ángulo es la suma de alfa más θ. Entonces nosotros tenemos, esto es alfa más θ y eso vale 70 grados. Esto vale 70 grados, pero no nos han pedido hallar x. Entonces decimos lo siguiente. Nosotros vamos a estudiar próximamente en otro capítulo. Tenemos que la suma de los cuatro ángulos en todo cuadrilátero es igual siempre a 360. Entonces vamos a hallar nosotros este ángulo. Si sabemos que todo es un ángulo llano rectilíneo, este es el suplementario, es decir, esto vale 180 grados menos x. Muy bien, entonces ya tenemos en este cuadrilátero que se forma, nosotros tenemos cuatro ángulos. Sumaremos los cuatro ángulos. 90, este es un ángulo recto de 90 grados, más 70 grados, más 90, otra vez otro ángulo recto, grados, más este ángulo de acá en rojo, que es el suplementario de x, es decir, 180 menos x. Eso es igual a la suma de cuatro ángulos en un cuadrilátero, es decir, 360 grados. Muy bien, entonces decimos lo siguiente. 9 más 7, 16, más 9, 25. 25 más 18 son 43. Entonces tenemos 430 grados
menos x es igual a 360 grados. Finalmente, 430 grados menos 360 grados es igual al ángulo X. 430 menos 360 son 70 grados. Muy bien. X finalmente se concluye que X es finalmente 70 grados. Este es el ángulo X que nos han pedido ya de 70 grados. Y hemos concluido el segundo ejemplo. Vamos a otros dos ejemplos más para ir concluyendo este capítulo. Tenemos en el gráfico L1 paralelo con L2, las rectas L1 y L2 paralelas, calcular el ángulo θ. Entonces nosotros hacemos lo siguiente. Para empezar, a ver, acá vamos a hacer una proyección. Entonces vamos a transformar todo esto en lo siguiente, así. Vamos a proyectarlo todo en una sola recta, de esta manera. Muy bien. Entonces tenemos, esto es como L1 y esto es como L2. O sea, las dos rectas en una sola. Y tenemos así. Muy bien. Entonces, vemos que acá está el ángulo de 100 grados. Acá está el ángulo de 40. Acá estaría 3 veces el ángulo θ. Este es el ángulo θ también. Y el otro también sería un ángulo de valor θ. Muy bien. Entonces, hacemos lo siguiente. Todo está superpuesto en una sola recta. Hemos superpuesto L1 con la recta L2. Muy bien. Entonces, esto sería un ángulo exterior a un triángulo cualquiera. Si esto vale 100, esto sería el suplementario, ya que todo es una línea de un ángulo rectilíneo de 180 grados. Entonces, esto valdría 80 grados. Muy bien. Entonces, esto vendría a ser toda esta parte de acá, que lo voy a marcar con rojo. Todo esto de acá sería un ángulo externo al triángulo que le llamaremos PQR. Entonces, como ángulo externo, esto es la suma de estos dos ángulos interiores de este triángulo PQR. De esta forma, decimos 3θ más θ más θ es el ángulo exterior, es igual a la suma de 80 grados más 40 grados. Es decir, 3 más 1 son 5 veces θ. Y esto es igual a 120 grados. Por lo tanto, se concluye que 120 dividido entre 5 es el valor pedido de θ, es decir, 24 grados. Eso es lo que nos pedían allá. Muy bien. Acá en la última figura tenemos que la recta L1 es paralela a L2 y se tienen n ángulos de medidas θ grados. Calcular el valor justamente del ángulo θ. Entonces acá es como una sola línea. Aplicaremos la propiedad. Hay una propiedad que hemos visto de todo esto. Vamos a hacerlo muy brevemente. Vamos a poner la recta L1 superpuesta a la recta L2. De esta forma. Así. Donde tenemos todos los ángulos que nos piden.
Muy bien, entonces tenemos el ángulo teta, el otro ángulo también teta, y así sucesivamente. Todos tienen el valor de teta. Entonces, ¿cuántos ángulos hay acá de igual valor? N ángulos. N ángulos. Entonces, finalmente, nosotros aplicamos la propiedad donde 180 es igual a el valor de cada ángulo, que es teta, multiplicado por el número de ángulos, n ángulos, donde nos piden hallar la medida del ángulo teta. Entonces el ángulo teta finalmente sería igual a 180 dividido entre n ángulos. Esto sería la respuesta pedida en este problema. Muy bien, queridos amigos, si les sirvió de utilidad este video, no olviden compartir, darle like y suscribirse para poder hacer más entrega de otros videos, de otros capítulos que les puedan servir en futuras emisiones. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta pronto.